Biblia dice en Marcos 6:6 algo muy notable y algo en lo cual nosotros debemos de ponernos a pensar por un momento como cristianos, como hijos de Dios. La Biblia dice que Jesús se asombró, quedó asombrado de la incredulidad de su pueblo. Jesús vino a su ciudad, donde él había nacido, donde él había crecido, donde lo habían conocido a él, lo habían visto jugar, corretear, jugar con los otros niños de su edad. Pero cuando Jesús empieza su ministerio, él vuelve a su pueblo, vuelve al lugar donde él creció. Y dice la Biblia que muchos no creyeron en él. Jesús no pudo hacer muchos milagros porque ellos no creyeron. La incredulidad tiene el mismo poder que la fe, pero a la inversa. Los hijos de Dios no podemos ir por el mundo teniendo incredulidad. Dios nos ha dado promesas. Dios te ha dado promesas a ti, a tu familia, a tus seres queridos. Pero la incredulidad hace que nosotros nos detengamos. La incredulidad hace a que nosotros no avancemos, a que nosotros no vayamos más allá. La incredulidad tiene el poder de detenerte. La incredulidad tiene el poder de detener ese milagro que estás esperando. Pero ¿por qué llega la incredulidad? Muchas veces nos amoldamos a que ya conocemos a Dios, ya sabemos cómo actúa, ya sabemos cómo es Él, y eso nos lleva a una decadencia. Conocemos a Dios a como nos lo dice la Biblia y creemos conocer a Dios completamente, pero Dios es un Dios que no se sujeta a un conocimiento. Dios es un ser infinito. Dios quiere hacer tantos milagros, Dios quiere hacer tantas maravillas en medio de su pueblo, pero la incredulidad no permite que avancemos. Así que quiero invitarte para que la incredulidad en este año 2021 no afecte tu vida. Que la incredulidad puedas echarla fuera de tu vida para que Dios pueda hacer milagros en tu vida. Sé que estás esperando un milagro, estás pidiendo a Dios por un milagro, pero la incredulidad es necesaria sacarla de nuestras vidas, llenarnos de las promesas de Dios. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Así es que no podemos ir por el mundo dudando, no podemos ir por esta vida dudando de las promesas de nuestro Dios. La incredulidad nos impide recibir los milagros de Dios. Esa incredulidad hace que nuestra fe no se active, hace que ese milagro no llegue. Nosotros debemos de seguir creyendo a Dios aún en medio de los tiempos difíciles. El enemigo siempre va a querer que tú y yo dudemos de nuestro Dios, y por eso tratará de poner incredulidad en nosotros. Pero usted y yo debemos sobreponernos a ellos, llenándonos de las promesas de Dios, llenándonos de la promesa del Señor. La incredulidad cuestiona el poder de Dios. La incredulidad te lleva muchas veces a cuestionar lo que Dios puede hacer. Hay veces que Dios se mueve en su pueblo, se mueve en tu congregación, pero la incredulidad tuya no deja que Dios haga cosas mucho más grandes en tu vida, en tu familia. Porque a veces cuestionamos más a Dios en lugar de creerle más a Él. Así es que quiero invitarte para que no cuestionemos más a Dios, sino creamos más en sus promesas y en su palabra. Si algo asombra a Jesús en esta porción de la Biblia, es la incredulidad de su pueblo. Si algo más asombra a nuestro Dios, es la incredulidad que nosotros como iglesia tenemos en este tiempo. Así es que yo quiero invitarte para que no seas una persona incrédula. Créele al Señor, créele sus promesas. Él es fiel y justo. Su palabra dice que Él no miente y que Él cumplirá todos sus propósitos en nosotros. Él cumplirá sus promesas en ti y en mí. La incredulidad tiene el poder de retrasar el cumplimiento de las promesas. Así es que quiero invitarte para que no le des más lugar a la incredulidad y seas una persona que cree en lo que Dios te ha dicho. Créele al Señor. Enfrentarás muchos desafíos, personas que se van a burlar de ti, personas que van a decir: ¿para qué sigues confiando en Dios? ¿Para qué sigues creyendo en ese Dios todopoderoso que según tú tienes y mira cómo estás? Sigue creyendo en ese Dios todopoderoso. Él no te va a fallar, Él nunca te va a dejar, Él jamás te abandonará. Aún en los momentos más difíciles, cuando la duda toque a tu corazón, cuando la incredulidad esté llegando ahí a la puerta de tu vida, recuerda que Dios ha prometido estar contigo siempre. Dios ha prometido ir contigo donde quiera que tú vayas. Él ha prometido estar contigo desde ahora y hasta el final de tus días. Así es que no permitas que la incredulidad embargue tu corazón.
porque la incredulidad te va a detener y no vas a poder ver las maravillas de Dios, no vas a poder experimentar más y más el poder de Dios. Así es que quiero invitarte para que confíes en el Señor, créele a Dios y en sus promesas. No vayas por el mundo escuchando a gente que todo cuestiona, que todo quiere cuestionarle a Dios. Seamos más obedientes a su palabra. La obediencia trae grandes resultados. Así es que yo te invito para que confíes en Dios, créele a Dios y Él pronto cumplirá esa promesa. Ese milagro que estás esperando pronto vendrá en camino. Dios te bendiga.